En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel. Un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes un cordial saludo. Como cada miércoles a esta hora de la mañana, iniciamos un viaje con Barco de Papel que sigue la travesía de la literatura por distintas firmas que recorren las aguas de 5 continentes con las letras, con la literatura, desde todas las esquinas del arte. Como cada mañana, como cada capítulo, lo dedicamos a un programa. En esta ocasión hablaremos y dedicaremos este capítulo a la vida y obra de Teresa Bilsmont. Recorreremos los textos de la Gaceta Leucade con una musa y abordaremos también la actualidad literaria. Me acompañan en esta ocasión Jorge Calvo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Y Valentina Salomón, ¿qué tal? Hola David, bien, gracias. María Teresa de los Mercedes Bilsmont nació el 8 de septiembre de 1893 en la ciudad de Viña del Mar, siendo la segunda de las 6 hijas del matrimonio compuesto por Federico Guillermo Bilsmont y Brieva y Luz Victoria Montt y Montt, parte de la élite mercantil y política de aquel Chile de los primeros años del siglo XX. Dado el contexto social de la clase y época a la que perteneció, la educación de Teresa Bilms estuvo a cargo de estrictas institutrices, profesoras de música, canto y baile que la adiestraron en todas las materias y deberes propios a la búsqueda de un conveniente marido. Así es la cosa en ese tiempo. También en exquisitos modales y buenas maneras. Sin embargo, desde pequeña se manifestó contraria a los valores y enseñanzas de su clase, que poco se acomodaban a su espíritu libre y creativo. Teresa también recibió educación en idiomas extranjeros, pudiendo dominar el francés y manejándose con poca dificultad en inglés, italiano y portugués, además de algunas nociones de alemán. Los Montt, de familia, se ocuparon del empleo de varias lenguas. Por ejemplo, su tío Ambrosio Montt y Montt, que era poeta, escribió textos en francés. Dentro de su formación particular, una de las preceptoras que la instruía la instó a leer novelas, poesía y teatro, además de producir montajes respecto de varias de las obras que leía. La escritora podía moverse con facilidad en la gran cantidad de eventos sociales que albergaban los Bilsmont. En uno de ellos, de hecho, conoce a Gustavo Balmaceda, quien se transformaría en su marido más tarde. El idilio que sostuvo con el muchacho no estuvo exento de polémicas. Al contrario, generó complicaciones en ambas familias, las que intentaron todo lo que estuvo al alcance para separarlos. Finalmente, Teresa huiría con él, con quien compartía aficiones literarias y musicales, y en particular, las romanzas de Tosca y la Bohème de Giacomo Puccini. Y ya que hablamos de estos datos biográficos, estos primeros antecedentes, podríamos también abordar, Jorge, cuáles son, estrictamente hablando, sus comienzos literarios. Teresa Bilsmont se casó en diciembre de 1910 y luego, a raíz de su unión, se mudaría de Viña del Mar a Santiago. En la capital se introduciría tenuemente en la bohemia aristocrática del centro de la ciudad. Al año siguiente daría a luz a su primera hija, Elisa. Su matrimonio comenzaría a tener problemas y ella se refugiaría en el piano, la escritura y la meditación.
A fin de recomponer las relaciones maritales, el matrimonio se mudó fugazmente a Valdivia, en el tiempo que la escritora firmaría su diario como Thérèse Wilms. En su regreso a Santiago, partirían a Iquique por 3 años, desde 1912 a 1915, puesto que los Balmaceda concurrirían a ayudar en la campaña de don Arturo Alessandri Palma al Senado. En el norte, Teresa trabó amistad con el poeta Víctor Domingo Silva, luego ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 1954 y del Premio Nacional de Teatro en 1959. Además, se impregnó de las ideas de la feminista española Belén de Zárraga, quien se encontraba de visita en la Pampa chilena, y de Luis Emilio Recabarren. La experiencia de vivir en Iquique, una zona económicamente efervescente, provocó en que Teresa desarrollara una beta política y consciente de la cuestión social. Sus lecturas preferidas estarían entre autores como Baudelaire, Lamartine, Víctor Hugo, Balzac, Flaubert, Tagore, Byron, Azorín, Machado y Valle Inclán. De literatura chilena, de acuerdo a una entrevista registrada por Sarah Hibner en París, en las postrimerías de su vida, ella declararía su inclinación por los textos de Pedro Prado, Manuel Magallanes Moure y Gabriela Mistral. Alentada por Víctor Domingo Silva, persistiría en la escritura y publicaría algunos textos en periódicos locales bajo el seudónimo de Teval. Justamente esta mención que haces tú, Jorge, a la cercanía, la identificación de Teresa Wilms con Pedro Prado, Manuel Magallanes Moure y Gabriela Mistral, explica en buena medida el tono que va a asumir sus primeros versos, musicalizados en la versión que escuchamos a continuación de Alta Mar por Francesca Brecci.
En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, escuchábamos a la cantante italiana Francesca Brecci musicalizando el poema Altamar de Teresa Bilsmont, a quien hemos dedicado el capítulo de hoy en Barco de Papel. Mencionábamos hace un momento la vida que había llevado durante 3 años Teresa Bilsmont en el norte del país, justamente en Iquique. Se relacionaría con movimientos feministas y sindicalistas, además de adscribir a la masonería. El 2 de noviembre de 1913 nacería su segunda hija, Silvia Luz. Mientras vivían en el norte, Teresa mantendría una relación amorosa y epistolar con el primo de su marido, Vicente Balmaceda. Este hecho, al regreso a Santiago de la familia Balmaceda-Bilms, traería consigo repercusiones. La escritora sería descubierta en su aventura y juzgada por un tribunal familiar por adulterio. La sentencia, con el fin de buscar su redención, el encierro en un convento del barrio Brasil. Además de la pena impuesta, su nombre sería vilipendiado por su marido, sus padres tomarían distancia de ella y además se le separaría de sus hijas. Durante su cautiverio, Teresa trabajaría incansablemente en su diario íntimo. Poca certeza se tiene del momento exacto en que Bilsmont habría conocido al poeta Vicente Huidobro. Sin embargo, éste la visitaría en su estadía en el convento, incentivando sus capacidades literarias y dándole fuerzas. La escritora no tendría un largo exilio allí, gracias a la ayuda del autor de Altazor. En junio de 1916 escaparían con rumbo a Argentina, lugar donde el Bate tendría comprometida una charla en el Ateneo Hispánico de Buenos Aires para el mes entrante. En el país vecino, trabajó para mantenerse, dando clases de idiomas y colaborando en prensa, particularmente en la revista Nosotros. El magazine, que desde 1907 ofrecería en la capital argentina reflexiones en torno a las artes y culturas, tendría entre sus contribuyentes igualmente a Vicente Huidobro, pero fíjense, Valentina y Jorge, también a Ángel Cruchaga Santamaría, Miguel de Unamuno, José de Ingenieros, Jorge Luis Borges y otros tantos, tremendos nombres. Se decide a publicar libros, con lo que vendría su participación en la vida bohemia de la ciudad, conociendo al muchacho que apodaría como Anuarí, el joven Horacio Ramos Mejía. En medio de esta irrupción de la temprana obra de Teresa Bilsmont en Argentina, podemos compartir con los auditores, Valentina, algunos de sus principales poemas. Así es. Ahora les voy a leer un poema, uno de los principales poemas y más conocidos de Teresa, que se llama Belcebú. Mi alma, celeste columna de humo, se eleva hacia la bóveda azul. Levantados en imploración mis brazos, forman la puerta de alabastro de un templo. Mis ojos extáticos, fijos en el misterio, son 2 lámparas de zafiro en cuyo fondo arde el amor divino. Una sombra pasa eclipsando mi oración. Es una sombra de oro empenachado de llamas alocadas, sombra hermosa que sonríe oblicua, acariciando los sedosos bucles de larga cabellera luminosa. Es una sombra que mira con un mirar de abismo, en cuyo borde se abren flores rojas de pecado. Se llama Belcebú. Me lo ha susurrado en la cavidad de la oreja, produciéndome calor y frío. Se han helado mis labios. Mi corazón se ha vuelto rojo de rubí, y un ardor de fragua me quema el pecho. Belcebú. Ha pasado Belcebú desviando mi oración azul hacia la negrura terciopelada de su alma rebelde. Los pilares de mis brazos se han vuelto humanos, pierden su forma vertical extendiéndose con temblores de pasión. Las lámparas de mis ojos destellan fulgores verdes encendidos de amor, culpables y queriendo ofrecerse a Dios. Siguen ansiosos la sombra de oro envuelta en el torbellino refulgente de fuego eterno. Belcebú, arcángel del mal, ¿por qué turbar el alma que se torna a Dios, el alma que había olvidado las fantásticas bellezas del pecado original? Belcebú, mi novio, mi perdición.
hay que imaginar, Jorge, el impacto que produce en la época la escritura y divulgación de un poema de este calibre, que va siendo un paralelo entre el amor íntimo, el amor personal por alguien, y esa imagen más global que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo, ¿verdad? Con todo su discurso de comienzos del siglo XX sobre el sentido del mal. ¿Ah? Imaginemos, ¿no? O sea, ella llega y bautiza el bien, el amor, con el nombre del mal. Es bien interesante ese dato clave, porque recordemos que, como tú muy bien mencionabas en la primera parte del programa, Teresa Bilsmont, muy joven, conoció a Luis Emilio Recabarren. Y en ese tiempo, Recabarren, junto con liderar el trabajo de organización del mundo sindical, publicaba uno tras otro libros contra la Iglesia Católica, condenando, entre otras cosas, el hecho de que la Iglesia se oponía a la enseñanza secundaria de las mujeres y se burlaba, esa Iglesia Católica en aquel entonces, del derecho que exigían las mujeres a entrar a la universidad. De esa época estamos hablando cuando aparece Belzebut. Ahí hay un elemento interesante. Va a escribir también Los Tres Cantos, una pieza, una trilogía de la cual también podemos compartir un extracto, ¿verdad? Así es. De 1917, Los Tres Cantos, les voy a leer el extracto La Noche. Buscando la luz, llegué hasta las tinieblas, y allí la encontré. La encontré entre húmedas tumbas y sarcófagos, entre maderas podridas y agujereados plomos. Me guió en el camino un grimillón de hormigas que en ordenada fila hacían sus paseos subterráneos, cargadas de hojitas y pétalos, que caen como migajas de un festín de recuerdo a los pies de los muertos. Allí encontré la luz, la verdad y el amor. El cielo se hace más frágil en el país de los dormidos. Tiene tonalidades nacaradas que se ofrecen con humilde suavidad a las fosas, y en el sol hay menos deseo de irradiación, más pulcritud en su oro que en los campos, donde vuelve brillante, como llamas avivadas por el viento, a las espigas maduras. He escuchado la conversación de los que se fueron, que es un murmullo caricioso, y tengo envidia. Hay tanta belleza en la sencillez y el frío. Cada muerto es un bloque de nieve inmaculada que esparce su blanca serenidad como una hostia excelsa de perdón y olvido. Cada muerto es una bondad honda, inmutable. Cada muerto es un ejemplo de muda abnegación. Allá, entre los muertos, encuentro mi espíritu, y es con ellos que él comparte sus graves ternuras. La Noche, una pieza de Los Tres Cantos de Teresa Bilsmont, escrita en el año 1917, época a la que se remonta además la primera publicación en un volumen, ¿verdad, Jorge? Exacto. En 1917, su primer libro vería la luz, Inquietudes Sentimentales, bajo el seudónimo de Teresa Bilsmont, con grabados de Gregorio López Nahuil. El texto llegó a ojos y oídas de los bonaerenses, agotándose rápidamente. Por esa razón, tendría una segunda edición. Inquietudes Sentimentales es un conjunto de 50 poemas donde se advierten elementos surrealistas, no exentos de humor con tintes dramáticos. En una entrevista que concedería a la revista Nosotros, hablaría sobre el país que dejó atrás y cómo Argentina la había maravillado. El mismo año que salieron las dos primeras ediciones de su libro debut, publicaría Los Tres Cantos, obra que tendría más de un par de ediciones. La aludida revista Nosotros reseñaría este texto, alabando su contenido de 3 cantos: la mañana, el crepúsculo y la noche, además de unos apuntes para la novela El diario de Silvia. Erotismo y espiritualismo
contrastando con una concepción de la belleza femenina bastante particular. La crítica literaria se desharía en elogios para Teresa. El crítico Leo Parr, en la edición del 4 de marzo de 1918 del diario La Nación de Buenos Aires, declararía, comillas, prosa armónica, rotunda, sonora, coloreada de bien cortados periodos. Teresa Wilms escucha sus frases con musical oído y mediante artísticas invenciones con todo género de osadías gramaticales y entrándose como conquistadora por el léxico, da a sus oraciones la solemnidad y cadencia de estrofas. Cierre comillas. Teresa Wilms se hacía un nombre en la literatura que impregnaba la capital trasandina. Era tratada como escritora. Su fama la hizo ser acreedora de una invitación al banquete aniversario de la revista Nosotros, siendo además la única chilena, la única mujer presente. A alguien podría parecerle una exageración esto que mencionas de que es tratada como una verdadera escritora, pero hay que pensar que en esa época, en 1917, eran muy pocas las mujeres que podían escribir o que eran reconocidas como tales. Parece casi una aventura, era más bien mal visto. Y ella no solo publica allí, tempranamente, su primer libro, sino que, como tú reseñabas, también una segunda edición el mismo año. ¿Qué pasaba en Argentina en ese tiempo? ¿Cuál era ese ambiente bohemio? Escuchemos la música que por entonces, desde el otro lado de la cordillera, oía Teresa Wilms. Mi noche triste, por Carlos Gardel. Es lo mejor de mi vida, dejando pegar en mi herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me acuerdo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito como si estuviera vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con monitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Per canta que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón.
lo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, estamos conversando sobre la vida y obra de la poeta chilena Teresa Bilsmontt. Hace un momento hablábamos de su vida en Argentina. Algo hizo que las cosas se complicaran y emprendiera otro periplo, Valentina. Así es, David. Como nos decía Jorge, entonces en Buenos Aires ya era considerada como escritora. Sin embargo, la capital trasandina comenzaría a ser un ambiente hostil para ella, con el suicidio de Anuarí, el joven Horacio, por un amor no correspondido. Teresa buscaría entonces escapar de ahí y tiene miras a Europa. Desconcertada también pensaría en quitarse la vida, aunque lo intentaría sin éxito. En diciembre de 1917, como consignó en su diario, se embarcó rumbo a Nueva York para alistarse en la Cruz Roja y llegar luego a Europa. Entonces, otra anécdota en su vida. Tras un mes de viaje, llegando a la Gran Manzana, no pasaría el control de pasaportes por su aspecto y el personal estadounidense de fronteras la sometería a interrogatorios y la mantendría detenida por sospechas de ser una espía alemana. Detenida por sospecha. Parece que 100 años después están haciendo lo mismo con los jóvenes en Chile, ¿eh? Claro. Finalmente, tras peritajes de intérpretes, un jurado dirimiría dejarla en libertad. No pasó mucho tiempo allá en Nueva York y la escritora emprende rumbo a Europa. Al tiempo, desembarcaría en la península ibérica para instalarse por poco más de un año en Madrid. Extraña y errante en la capital española, se insertaría en los principales círculos literarios de la Bohemia hispana. Ahí conocería al crítico literario guatemalteco Enrique Gómez Carrillo y a dos de los escritores más importantes del momento, Ramón Gómez de la Serna y Ramón del Valle Inclán, el infaltable de la noche madrileña. Con este último forjaría una amistad bien interesante. Él se transformaría en su maestro y corrector de textos. En 1918, Teresa publicaría en Madrid En la quietud del mármol, texto que haría eco en Buenos Aires, donde el crítico literario Leo Par le dedicaría más elogios. 70 páginas de monólogo ante una tumba. Este comercio con una sombra dorada tienen una veracidad, un lirismo de sentires y de expresión que verdaderamente seducen. Este libro está hecho con nada y, sin embargo, cuánta vida, cómo palpitan en sus hojas los afectos, cómo seguimos, oprimido el corazón, los turbulentos arrebatos del de Teresa Bilms. No hay monotonía en este gran dolor tan sincero como no la hay en el ronco, eterno grito con que el mar cuenta a las playas su secreto. En efecto, la obra versaría sobre su Anuarí un canto al amor perdido, al que no volverá. Sería la última vez que Teresa ocuparía el seudónimo de Thérèse Bilsmontt para luego adoptar el de Terés o Teresa de la Cruz. En la quietud del mármol también dejaría perplejos a los críticos literarios de la capital española. De hecho, allí en el periódico El Liberal le dedicaría algunos espacios a esa obra. Qué intensa la vida de esta poeta, cómo separar su biografía de los textos que va produciendo, la verdad es que se torna absolutamente impensable. Tan intensa es esta vida que casi parpadeando nos lleva a la bohemia madrileña, Jorge. Claro. En la bohemia madrileña, los bares Pombo y el Gato Negro serían los favoritos de los escritores españoles y de Teresa. En una de las reuniones nocturnas se encontraría con Joaquín Eduard Bello en una cita concertada por Valle Inclán. El tiempo no pasaba con hastío para la escritora, que en 1918 publicaría otro libro titulado Anuarí.
bajo la rúbrica de Teresa de la Cruz, y que contaría con un prólogo de su amigo, el prolífico literato gallego. En agosto de ese año volvería a Buenos Aires. Por vez primera viajaba sin el temor que había acostumbrado. A la capital argentina vuelve como una escritora connotada, tanto a hablar de sus últimos libros como a dar charlas y lecturas públicas de su poesía. Su buen paso importará también la publicación de un nuevo libro, el último en vida, titulado Cuentos para los hombres que todavía son niños, y que solo vería la luz en febrero de 1919. Estos cuentos que evocan su infancia y algunas de sus experiencias más intensas tenían nombres peculiares. Mahmoud, también para ellos, Caperucita Roja, A la vera del brasero, El retrato, entre otros. Según el crítico habitual que alababa el trabajo de la escritora Leopard, solo 2 o 3 de estos relatos merecen el nombre de cuentos. En ellos la autora ha acertado a escribir cuentos, verdaderos cuentos, con intriga, peripecia y desenlace. Los demás son bocetos, ensayos, semiconfidencias, recuerdos de deliciosa ingenuidad e inofensiva malicia. En ellos la fantasía se da libre vuelo y arrastra a sus lectores de las astrales contemplaciones y psicologías a las cavilaciones sobre la bondad y la sabiduría que la autora descubre desterrada allá en ultramundos. Qué interesante lo que está diciendo la crítica literaria. Eso no es para nada habitual en todo el cono sur del continente. Teresa se relacionó con las raíces del movimiento ultraísta en literatura y compartió con algunos escritores que se identificaron con él mismo. De Chile, ningún vínculo más que correspondencia espontánea que sostenía con personas específicas, aparentemente ningún familiar, y no habría de enterarse del alboroto que su marido, Gustavo Balmaceda, llevó a la literatura a partir de la publicación de un relato autobiográfico en el que se hablaba mal de la escritora, titulado Desde lo alto, en 1917. Ella siempre tuvo la esperanza de volver a ver a sus hijas, algo que mientras estuvo en Buenos Aires no concretaría, razón por la cual se embarcaría de regreso al lugar donde estaba continuando su carrera literaria. Recalaría en Londres, un breve paso por Inglaterra, luego se movería a Liverpool para poder embarcarse nuevamente a las costas españolas. Gracias a su primo Gonzalo Mon Rivas, que ofició de diplomático en Gran Bretaña, no tuvo problemas en el tránsito entre países. Al llegar a España, visitaría un par de ciudades antes de asentarse nuevamente en Madrid. Iría a las principales urbes de Andalucía, Sevilla, Granada y Córdoba, cuando se enteró que su suegro ejercería prontamente una misión diplomática en Bélgica. Haciendo escala en París, vio que era una buena posibilidad para reencontrarse con sus hijas, las que probablemente viajarían con la familia Balmaceda Valdés. Qué conveniente es de pronto tener algún apellido vinoso y vivir en este país en esos tiempos, ¿eh? Todavía pesan esos apellidos en la historia de Chile. Estaba pensando, Valentina, que quizá podríamos compartir con los auditores algún otro de los poemas, de los trabajos en verso de Teresa Bilsmont. ¿Se te ocurre alguno? Sí, mira, tenemos un extracto de su diario, como para seguir un poquito con esta idea de la intimidad de Teresa. Les voy a leer parte del diario de Silvia. En mí hay una mística tristeza que ahonda hasta el infinito, como puñal de terciopelo que asesinara todas mis quimeras. Hay en mi alma un pozo muerto, donde no se refleja el sol, y del que huyen los pájaros con terrores de virgen ante un misterio de cadáveres. Mi alma es un palacio de piedra, donde habitan los ausentes, trayéndome la sombra de sus cuerpos para alivio y compañía de mi vida. Mi alma es un campo devastado, donde el rayo quemó hasta las raíces,
y donde no puede florecer ni el cardo. Mi alma es una huérfana loca que anda de tumba en tumba buscando el amor de los muertos. Mi alma es una flecha de oro perdida en un charco de fango. Mi alma, mi pobre alma, es una ciega que marcha a tientas, sin apoyo y sin guía. Mi alma es una muerta errante, es el fantasma de la pena. Potentes líneas las que escribe Teresa Bilsmont en ese tiempo. ¿De qué época hablamos? 1920. Por entonces, Teresa arribaba a París con rapidez, gracias a su dominio del francés. Tomaría contacto con los principales intelectuales de la ciudad: André Breton, Paul Éluard, André Gide, Max Ernst, entre otros tantos. Tremendas firmas, ¿verdad? Simpatizaría con Arthur Rubinstein e intentaría ganarse un lugar en los círculos parisinos. Del último año de vida de la escritora, mencionemos 3 hitos. El primero está constituido de manera fortuita quizá, pero calculado, y además es efímero. Es su primer reencuentro con sus hijas tras 5 años de separación, que la llenaría de dicha. Las visitas se repetirían un par de veces hasta que los Balmaceda Valdés tomarían la determinación de retornar a Chile. El segundo hito que marcaría este tramo final de vida sería la entrevista que tuvo con Sarah Hipner. En ella se consignaría uno de los testimonios más fidedignos de su relación con el país. El tercero, una edición inconclusa de Daroní en francés y el proyecto de reiniciar la publicación de La Guirlande, revista dedicada al arte, la literatura y la sociedad parisina que en los años 20 habría desaparecido y salido de circulación. Teresa comenzó los preparativos para revivir este magazine y para ello reunió artículos de puño y letra de Gómez de la Serna, Valle-Inclán, Breton y Huidobro. O sea, otra vez aparecen estos gigantes nombres de la literatura universal. Sin embargo, sumida ya en una enorme depresión por la partida de sus hijas, cercana a la Navidad de 1921, la poeta y escritora consumió una considerable dosis de veronal, que terminó causándole la muerte en el hospital Lenec 2 días después de su agónico ingreso, el 24 de diciembre. Actualmente se encuentra enterrada en el conocido cementerio Père Lachaise. Posterior a su deceso, vendrían comentarios de sus libros, reediciones, compilaciones de material inédito y la creación de un mito en torno a su figura. En 1922 se publicaría en Santiago de Chile Lo que no se ha dicho, volumen que contiene gran parte de sus trabajos ya editados y otros manuscritos. Lo interesante es que sus textos literarios verían la luz por primera vez en Chile. El libro compilatorio tendría varias ediciones y sobre él Alone se pronunciaría favorablemente en la edición del 7 de mayo de 1922 del diario La Nación. Vamos a citar a este grande que es el descubridor del crepusculario de Neruda, entre otras cosas. Un polémico crítico literario, bastante peleado con Huidobro, sin embargo. Rara y dolorosa existencia, con algo de artificial, de teatral, de enfermizo, ser de pesadilla que no pudo nunca ponerse en pleno acuerdo con la realidad y que aún ahora, vista siempre a través de sus libros, nos parece quimérica. ¿Tenía una chispa de genio o revolvía con negligencia de mujer bonita frases vacías como perlas falsas? Las páginas de sus obras producen constantemente esa doble impresión, la del asombro que desconfía. Así como ella no pudo entregarse nunca a la naturaleza, su lector le resiste y la admira y la compadece dudando. Sobre la vida de Teresa Bilsmont se cuenta con parte de su diario íntimo, también con el trabajo biográfico de Ruth González Vergara, titulado Un canto de libertad, cuya primera edición se remonta a 1993. Claro, también tenemos por ahí, dando vueltas, ¿verdad?, en las estanterías, la versión cinematográfica de su vida,
producida el año 2009 y dirigida por Tatiana Gaviola. Su principal legado es su escritura, aunque su vida destaca por haber sido una mujer que se rebeló contra el conjunto de principios, valores y creencias de su tiempo. En este programa que hemos dedicado a la vida y obra de Teresa Bilsmont, escuchamos a continuación, interpretada por la italiana Lorella Cerni, Peregrinaje y finitud, texto que interpreta el sentir de Teresa. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había. Morir después de haber sentido todo y no ser nada. Morir después de haber sentido todo y no ser nada. Allí parte del legado de Teresa Bilsmont, esta destacadísima escritora chilena y poeta cuyos versos han aterrizado hoy en Barco de Papel, como llega quincena a quincena también la literatura, el arte y la estética a las páginas de la Gaceta Leucade, cuyo número 109 circula desde la semana pasada por Chile y el mundo en versiones impresa y electrónica. Cabe recordar que en ese número, en el 109, aparece, por ejemplo, retratada la desnudez de Camila Reichmann, recién egresada de teatro de la Universidad de Chile, cuya obra acaba de ser presentada el lunes recién pasado ahí en el Centro Cultural Monte Carmelo. Tú estuviste ahí, Valentina, ¿verdad? Así es, viendo el desplante de Camila. Que los hombres se vayan a Irak. Que todos los hombres se vayan a Irak. Era el mensaje de esa obra de teatro de Camila Reichmann, la musa de este número de la Gaceta, que incluye, entre otros, el artículo La guerra de Picasso, que escuchamos a continuación en la voz de Valentina Salomón. El 26 de abril de 1937, luces y silencios calcinaron el pequeño sitio de Guernica. La sangrienta jornada conmovió particularmente a Pablo Picasso, quien se encerró y ensayó el rostro del pandemonio. El resultado, el paroxismo de la guerra exhibido el mismo año en París. Honrando al pueblo azotado, el pintor le dio su nombre al cuadro que realizaría, y más allá de mostrar los horrores de la guerra, se encargó de domar a la belleza en la resistencia. No hubo casualidad en su gestación. Su origen se remonta a la constante curiosidad de Picasso en la producción de armas para vencer al sueño de la razón, del que tanto huía Goya. Sus primeras obras incursionaron en la amalgama de colores para posar el foco en la mirada perdida de sus musas. El tiempo azuzó sus inquietudes sobre las emociones y el trasunto de la verdad,
Ninguna pintura suya era idéntica a la anterior, tampoco mejor o peor, sino, para él, menos falsa. Los elementos cubistas y surrealistas de su arte desvelan el ocultamiento de las imágenes para despertar a la realidad, de la que se podría no estar seguro o contra la cual se resiste, porque los ojos de otros pueden engañarnos sin compasión. Según el artífice, el arte es la mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad. En ese sentido, el elogio de José Bergamín a su obra es de notar. Picasso pinta de manera verídica, pinta la verdad, las cosas verdaderas, las cosas claras, como son, la verdad de las cosas. Por eso esta pintura no es sólo verdadera como pintura, también es verdadera como historia, más verdadera que la historia. El lienzo del malagueño, antes de su obra maestra, probó distintas combinaciones de cuerpos tras la lupa de la geometría y la luminosidad, para darnos una pista del día o la noche. Sus protagonistas, la figura femenina y las corridas de toros, mezclados entre una reivindicación de la mujer y una sola efigie que contenía al lidiador y al astado. En esa línea, durante los años 30, montó dioramas de éxtasis y tragedia, como Minotauro ciego guiado en la noche por una niña y Minotauromaquia. En Sueño y mentira de Franco mostró al enemigo real, aquel sin razón que ha liberado a los demonios negándonos la belleza. La insurgencia aérea fue catarsis suficiente para precipitar las indómitas investigaciones de Picasso al sufrimiento del bando republicano y a su dolor, que no era ser vencido en la guerra, sino la impotencia de cesar en la lucha. El genocida está ausente en Guernica, confinado al embrujo de lo falso, pero siendo combatido por el artista en el lugar donde yacerá. Picasso osciló en una permanente tensión con lo que el arte proyecta y a través del pincel nos obsequió sus ojos. No, la pintura no se hace para decorar apartamentos. Es un arma de guerra para atacar al enemigo y defenderse de él, diría en 1945. El pintor aún pelea. Guernica, a diferencia del resto de sus obras, no tiene firma, entre otras cosas porque nunca llegó a término. Toda una alegoría sobre la probable persistencia del enemigo. La guerra de Picasso, artículo del número 109 de la Gaceta de Estética Leucade, que aborda algunos aspectos del Guernica, de este celebérrimo pintor surrealista. Hay que decir, como deslizaba el artículo por ahí, que entre otras cosas, Picasso no firmó el Guernica, no solo porque no estuviese concluido, sino que además porque hay pinceladas de otro autor, nada menos que la gran fotógrafa y artista plástica Dora Maar. Ella dio varias de las ideas del Guernica a Picasso, inspiró parte de ese cuadro y también tomó las brochas cuando fue posible y necesario. Dora Maar, una extraordinaria artista plástica que siempre se vinculó con los surrealistas, aunque al mismo tiempo declaraba no ser parte de ese movimiento. Ella siempre reclamaba un grado importante de autonomía respecto a este grupo que involucró a tantos amigos como también los que fueron surrealistas y eran cercanos en Europa a Teresa Bilsmont, a quien dedicamos el programa de hoy. Entre las noticias que tocan a la literatura en estos últimos días, debemos lamentar la muerte de José Balmes, destacadísimo artista plástico para todo el mundo, no solo para Chile, artista de origen español, que a los 12 años salvó la vida junto a 2.000 refugiados hispanos que se embarcaron en esta arriesgada proeza ideada y encabezada por Pablo Neruda, que fue la travesía del Winnipeg, una embarcación que, disfrazada,
burló a las autoridades dictatoriales de la España de entonces y trajo a estos 2000 perseguidos a las costas chilenas con la notable complicidad, por una parte, del presidente Pedro Aguirre Cerda y por otra, del gobierno francés, uno de cuyos enlaces, conocido para quienes viajaban ahí en esa embarcación como el comisario, terminó muchos años después, cuando Balmes estaba muy asentado ya en Chile, tomando el teléfono y hablando con él y explicando el revés de la trama de esa historia, tan poco conocida hasta entonces. Se conoce el milagro, pero no los santos. Y en la Gaceta Alerce que publica la Sociedad de Escritores de Chile, adelantamos el número que está disponible en la SECH a contar de mañana, ahí en Almirante Simpson número 7, aparece una entrevista inédita a José Balmes, justamente relatando detalles de esa travesía a Chile en el Winnipeg. Un tremendo hombre que además vinculó siempre la pintura con la literatura, no solamente por Neruda, sino que porque a él le parecía que había que pintar la palabra. Premio Nacional de Artes Plásticas, igual que su esposa, Gracia Barrios, ¿verdad? Una dupla de la plástica sumamente importante que asusó la bohemia local también, más allá de la pintura, como decíamos, en el plano de las letras y de las artes en general. Es la partida de José Balmes. Entre las actividades literarias de estos días, cabe consignar que hoy, miércoles, a las 19 horas, en la Casa del Escritor, en Almirante Simpson 7, se va a relanzar en versión digital la revista que da nombre a esa dirección, al domicilio de los escritores en Chile. Simpson 7, la emblemática revista que viera la luz allá en los años 60 de la mano de Ester Mate, de Pablo Neruda y de tantos otros insignes colaboradores, se va a relanzar hoy día a las 19 horas, repito, en Simpson 7, en la Casa del Escritor. En otros ámbitos del arte, este sábado 3 de septiembre a las 20:30 horas se rendirá un sentido homenaje al músico popular Roberto Parra a 21 años de su partida. Esta actividad, que es patrocinada por la Municipalidad de Ñuñoa, tendrá lugar en el Teatro Municipal de la misma comuna, ubicado ahí en Irarrázaval número 1561. Entrada completamente liberada. Ahí va a interpretar la música Catalina Rojas. Y también este sábado, para que nuestros auditores elijan, la música tiene otra versión, de la mano de nuestra compañera habitual de labores, Raiza Johnson, la soprano, quien va a participar de un recital completamente gratuito a las 18:30 horas, aquí cerca, en el Parque Bustamante, concretamente en el Café Literario de ese precioso bandejón central verde. Son parte de las actividades que nutren esta semana de literatura y de arte. La semana pasada sometimos a sorteo un libro. ¿Recuerdas, Valentina, cuál es? Sí, es 10 de Yanemar. Y tenemos ganador. El ganador es Tito Cortés Becerra. Así que, Tito, ya puedes venir a retirar tu libro en San Pablo 2271 en horario de oficina. ¡Qué suerte! Y para esta semana, Jorge, ¿qué vamos a sortear? Tenemos un apetitoso libro que lleva por título Prosas de La Habana, de Reina María Rodríguez, editado por la Universidad
de Valparaíso. Tiene una frase acá que dice: un libro que explora en los pequeños gestos, en las vidas averiadas, en lo íntimo de La Habana. Para postular por este libro, participar, competir o concursar, hay que escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook, Leucade Gaceta. Así es. Reina María Rodríguez es la autora de este libro que sorteamos, ¿verdad? La notable escritora y poeta cubana, ganadora, por otra parte, del penúltimo premio hispanoamericano de poesía. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento. Municipales 2016. El 23 de septiembre se publicará el padrón electoral de las elecciones municipales 2016 en el sitio web www.cervel.cl con la lista de todas las personas habilitadas para votar. Si tienes dudas, ingresa a www.cervel.cl. Pregunta en nuestras redes sociales o en nuestro call center 800-366-400. Cervel, elige el país que quieres. En Japón yo escucho radionuevomundo.cl